Muy buenos días a todos y a todas. Gracias por estar de nuevo acá, como todos los jueves. Hoy voy a contestar todas las preguntas, obviamente, que ustedes me hagan. Solo una pequeña introducción al principio. Queremos recordar, poner de relieve, destacar los datos de la economía que nos siguen llegando todos los días y que realmente nos hablan de un momento de avance, de puesta en marcha, de fortalecimiento, de reactivación de la economía, que después de los 4 años de crisis durante el gobierno anterior y los 2 años de la pandemia realmente nos ilusionan con hacia dónde está yendo la economía en la Argentina. Comparto algunos datos que nos parece importante que los tengan claros y que son de relevancia. La recaudación creció el 56,7% en octubre. Es el máximo nivel de crecimiento de la recaudación desde el 2015 para el mismo periodo. La actividad económica, ustedes saben que en la Argentina es casi uno de los países que más ha crecido después de la pandemia, 9,0.3 sobre los niveles del 2019. En cuanto al empleo, se recuperaron el 60% de los puestos de trabajo del sector privado formal. El empleo registrado creció en un 2,8, 326.900 empleos nuevos en un año. La capacidad industrial es del 64. La utilización de la capacidad industrial, 64,4 en agosto. Los precios, ustedes saben que a partir de la implementación de los precios cuidados, de la ampliación de los precios cuidados y del control de la inflación a través del acuerdo de los precios, ya han mostrado un descenso del 7%. De todas maneras, nuestro punto no son, aunque les haya leído estas cifras que nos parecen muy importantes, sobre todo los periodistas económicos van a entenderlas. Nuestra preocupación no son los índices, sino sentir que efectivamente estamos alcanzando la posibilidad de recuperar y reactivar la economía. Ayer mismo anunciamos aquí en esta misma sala el acuerdo entre las cámaras de laboratorios y de farmacéuticas para los medicamentos. Ese acuerdo hace que se sostengan los precios que estaban vigentes al 1 de noviembre hasta el 7 de enero y durante ese tiempo se va a seguir trabajando y analizando de qué manera podemos hacer que la alimentación y la medicación, que son los dos insumos fundamentales de la canasta básica de las familias, puedan estar al alcance de todas y todos para que entonces puedan también dedicarse a otras actividades que también están creciendo y están reactivándose de una manera muy importante, como es el turismo, como es la cultura, como son los espectáculos. Y también es muy importante mencionar que en los últimos meses el plan que estamos llevando adelante de revinculación de aquellos chicos y chicas que habían dejado la escuela por la no presencialidad en las escuelas, están volviendo a las aulas en los 3 niveles y nos parece que eso es fundamental de contar. Bueno, dicho esto, ustedes saben, como dije el jueves pasado, todos sabemos, próximo domingo hay elecciones, esperamos tener una jornada democrática, armónica, donde todos los ciudadanos y las ciudadanas ejerzan no solo su deber de votar, sino sobre todo su derecho de votar y de elegir a quien quieran, al partido político que deseen, al candidato o la candidata que mejor las represente, pero todos yendo a votar con la convicción de que es allí, en poner nuestro voto el próximo domingo, donde vamos a poder de verdad defender aquellas cosas en las cuales creemos y marchar en un nuevo rumbo de la Argentina, en el que cada uno quiera contribuir y cada uno elija, pero que todos vayamos a votar el domingo para que sea una jornada plena y una jornada democrática. Entiendo que el resto de los temas, porque los conozco mucho, van a estar en las preguntas de todos ustedes, así que sin más empezamos con las preguntas y voy a responder todo lo que pueda. Silvia. Buenos días. Silvia Mercado, FM Buen CAI. día. ¿Cómo estás, Silvia? Muy bien. No hemos escuchado todavía, Gabriela, la opinión, la posición del Gobierno Nacional en torno a los sucesos dramáticos de Ramos Mejía. Nos interesa saber específicamente cuál es la posición del presidente del Gobierno Nacional al respecto y en relación a eso, si se evaluó la posibilidad de suspender el acto de cierre que se va a hacer en Merlo y en todo caso si el presidente también tomó contacto con la familia afectada o no todavía. Gracias. Gracias, Silvia. Primero, nuestro abrazo, solidaridad, comprensión a la familia Szabo. Cada dolor, cada tragedia de una familia argentina llega al corazón de este gobierno y es un dolor compartido por este gobierno, el de cada familia argentina y en particular, en este caso, el de la familia Szabo. Así que no es todo nuestro
nuestro abrazo y nuestra solidaridad con la familia. El Gobierno comprende el problema de la inseguridad, que es un problema que afecta mucho la vida normal y el desarrollo de la vida de las familias argentinas, y está llevando adelante una cantidad de medidas que son importantes, que han crecido mucho en el último tiempo y que siempre sabemos que son insuficientes hasta que no está resuelto definitivamente el problema. Podemos mencionar todo lo que se ha hecho, enviando gendarmes a diferentes provincias argentinas, trabajando conjuntamente con la provincia de Buenos Aires, en este caso en particular enviando más gendarmes allí. También tengamos claro que en este caso, en esta tragedia en particular, quienes llevaron adelante, los sospechosos de haberlo llevado adelante, quienes llevaron adelante fueron detenidos y están a disposición de la justicia, con lo cual también se actuó en ese sentido, y vamos a seguir llevando adelante todo lo que haya que hacer para terminar con el flagelo de la inseguridad. Puedo mencionar muchas medidas, que las terminales de tren y de colectivos seguras, que son algunas de los reclamos que tenían muy fuertes los vecinos de la provincia de Buenos Aires, porque es el lugar donde van a trabajar, donde van a la mañana y van a la noche y sufrían hechos de inseguridad. El envío de gendarmes a diferentes provincias y el envío de personal de las policías nacionales tanto a Rosario como a la Gran Buenos Aires, el trabajo conjunto con las provincias que más están sufriendo este flagelo para llevar adelante esto. Dicho todo esto, que sabemos que es mucho y que estamos trabajando y que es una preocupación central del Gobierno y que nunca va a ser suficiente hasta que no se resuelva, tampoco queremos dejar de decir que nos produce profundo asco la utilización electoral de la tragedia de una familia y el dolor de una familia. Gracias, Silvia. Julián Amado, de Radio Rivadavia. ¿Qué tal? Hola, Buen Julián, día. ¿cómo estás? Bien, voy a retomar la pregunta de la colega por el tema de la inseguridad, porque estuvimos toda la semana en La Matanza, hablamos con la fiscal general, nos dio datos que son elocuentes. En una semana 9 muertes, portavoz. En el primer semestre 73 muertes, todos por víctimas de la inseguridad. La pregunta es, ¿cuál es el plan del Gobierno? Que es lo que nos preguntan los vecinos. ¿Cuál es el plan para controlar esto, si es que existe un plan? Y por otro lado, quería saber, que también le preguntó a la colega, si el presidente se comunicó con la familia Savo o si lo va a hacer. Gracias. El presidente está a disposición de la familia Savo para conversar con ellos cuando ellos lo deseen. Obviamente, como en el caso de todas las víctimas y como en el caso de todos los argentinos y las argentinas que tengan que plantear alguna situación fuerte, particular, trágica, como es en este caso lo que le sucedió a la familia Savo. Nosotros somos absolutamente conscientes de la situación de inseguridad y de las cifras que usted nos acaba de dar. Nos parece que en una situación como esta, empezar a discutir estadísticas está fuera del foco de lo que la gente efectivamente siente, que siente que hay inseguridad y que siente que o su vida corre peligro o sus bienes corren peligro o lo que fuera. Entonces, digo, yo podría discutir estadísticas y decir que la estadística de la inseguridad en este momento en la ciudad de Buenos Aires subió y en la provincia de Buenos Aires no, que son los datos que tenemos hoy. Concretamente, hoy se anuncia una suba en la ciudad de Buenos Aires y no sucedió lo mismo en la provincia de Buenos Aires. Nos parece que son datos estadísticos y no le estamos hablando a la gente cuando hablamos de esos datos estadísticos. Lo que tenemos que hacer es que haya más seguridad, que haya más prevención. Obviamente la justicia tiene que actuar y tenemos que trabajar conjuntamente con la justicia. Tiene que haber más prevención, tiene que haber más policía en la calle, tiene que haber más seguridad en general. Seguridad no es solamente de poder detener a la persona que cometió un ilícito después de lo que cometió, sino también prevenir y que las calles sean seguras y que los comercios sean seguros y que el Estado esté presente. Es un problema estructural, es un problema fuerte, es un problema que se no ha logrado solucionar durante muchísimo tiempo. Estamos trabajando muchísimo, creemos que estamos avanzando, sabemos que es insuficiente y entendemos y somos absolutamente empáticos con el reclamo de las familias argentinas con respecto a ese tema. Marcos Barroca, de TN. Marcos, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela, buen día. Quería consultarle, usted recién daba algunos indicadores económicos y tenemos entendido que a lo largo de la semana, en los últimos días, el presidente se ha reunido con algunos empresarios en la Quinta de Olivos, a los cuales les ha transmitido que después de las elecciones va a haber como un gobierno más racional que se va a controlar al ala más dura del kirchnerismo. Quiero saber primero si esto es así, si le ha hecho esa promesa. Y teniendo en cuenta justamente estos datos que usted ha dado, saber si el salto que dio el dólar blue, más allá que ustedes no lo consideran el dólar oficial, pero que es al que la gente puede acceder teniendo en cuenta el cepo y las pocas posibilidades que hay de comprar dólares, si temen que después del resultado de las elecciones el dólar pegue algún otro salto que haga modificar mucho el plan económico que se espera después del 15. Gracias.
Gracias, Marcos. Con respecto a la primera parte de tu pregunta, el gobierno es uno solo, no tiene alas más o menos, y mucho menos más o menos irracionales, digamos. El gobierno es uno solo, consensúa sus políticas, es una coalición de gobierno y lleva adelante sus políticas en conjunto. El presidente Alberto Fernández se reúne permanentemente con los sindicatos, con los empresarios, estuvo aquí reunido en la Casa de Gobierno con la CGT y los movimientos sociales hace unos días, mantuvo reuniones con grupos de empresarios, mayores, menores, los mantiene permanentemente porque es vocación de este gobierno llegar a un consenso sobre las principales medidas que hay que llevar adelante para que el gobierno pueda llevar adelante un plan económico, un plan social, un plan que abarque a todas las familias argentinas y mejore la situación de todas las familias argentinas y nos ayude a tener una vida más normal, más previsible y, por supuesto, más feliz. Así que esas reuniones se mantienen permanentemente y la búsqueda de un consenso y de un acuerdo, lo he dicho aquí cada jueves, es vocación de este gobierno, lo ha sido desde el principio, por eso existe el Consejo Económico Social, donde allí se han llevado adelante una cantidad de acuerdos y se seguirán llevando adelante en el Consejo Económico Social y en el Parlamento. Y la segunda parte de su pregunta era con respecto a lo que ustedes llaman dólar blue, que es un dólar ilegal, como todos sabemos, y que, como vengo también respondiendo todos los jueves, se maneja por expectativas que no tienen que ver solamente con la macroeconomía, sino también con otro tipo de expectativas. Nosotros esperamos que el lunes el país siga siendo un país normal, que ha llevado adelante un acto democrático, limpio, transparente, como es tradición en la sociedad argentina, y a partir de ahí seguir gobernando en la segunda etapa del gobierno y, como dice el presidente, tener que hacer en los 2 años que quedan todo lo que podríamos haber hecho en 4 si no hubiéramos tenido que gobernar los primeros 2 años durante pandemia. Muchas gracias. Nicolás Gallardo, de AM950. Hola, Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal, portavoz? Le quería consultar una repregunta quizás del colega Barroca. Usted dijo que después de las elecciones no hay que agitar una devaluación y que no hay motivos tampoco para que eso ocurra. Ahora, hay algunos economistas, los cito solamente, que afirman que si la devaluación, el ajuste o el sinónimo que quisiéramos ponerle no lo hace el gobierno, lo va a hacer el mercado. El gobierno, en caso que eso ocurriera, ¿qué herramientas tiene para evitar que eso suceda? Y no le pregunto del dólar blue, sino le pregunto de una devaluación de las tradicionales que han ocurrido en la historia del país, que tiene que ver con la devaluación del dólar oficial y así otros factores. ¿Puede haber un antes y un después en este punto el lunes, el martes o la semana que viene tras las elecciones? Gracias. Muchas gracias. El lunes es lunes. En el marco de un gobierno, los días son uno por uno, se gobierna todos los días y se gobierna sobre las expectativas y sobre los problemas y las preocupaciones día a día. No empieza ni termina el mundo el lunes. Sí va a haber pasado una cosa que es siempre importante en la Argentina, que es que los argentinos vayan a votar y que fortalezcan el sistema democrático. No sé qué dicen otros economistas. El economista al que yo escucho es el ministro de Economía, Martín Guzmán, que me dice que no está prevista ninguna devaluación y que no habrá devaluación y que los índices macroeconómicos nos plantean una realidad de mucha optimismo, de cautela, pero de seguir avanzando en el rumbo que nos hemos planteado. Hay temas importantes para resolver, está trabajando el presidente, está trabajando el ministro de Economía y todos los ministros en resolverlo. Muchas gracias. Gracias, Nicolás. Jaime Rosenberg, de La Nación, que me va a preguntar por Nicaragua. Sí. ¿Viste? ¿Cómo acertaste? Muy bien. Porque fue la pregunta de los últimos jueves. Bueno, te pregunto, ya que estamos, me anticipaste un poco la pregunta, pero era, va a hablar en poco rato el canciller Cafiero en la asamblea de la OEA. Quería saber si podías anticipar un poco cuál va a ser la postura y si cambia un poco la posición del gobierno de acuerdo a lo último que ha ocurrido, las sanciones que promete Estados Unidos y el conocimiento del fallecimiento de un preso político en prisiones de Nicaragua. Gracias. La Cancillería ya lo ha expresado y lo reiteramos. Argentina cuestiona el desenlace del proceso electoral en Nicaragua porque entiende que no hay democracia limpia con presos políticos y con proscripciones. Argentina denuncia la violación a los derechos humanos en Nicaragua, como lo ha hecho acompañando los informes de Michelle Bachelet en la ONU, y en ese sentido va a llevar adelante la postura histórica de la Argentina de acompañar y cooperar, que asimismo es lo que dice la Carta de la OEA, acompañar y cooperar para que el pueblo nicaragüense pueda salir de la situación en la cual está viviendo. La Asamblea de la OEA se está desarrollando, así que la vamos a ir viendo
allí lo que vaya sucediendo. Y también queremos decirles, porque me parece que eso no está suficientemente claro, que hay muchos países que hacen declaraciones sobre el tema Nicaragua, pero los únicos 2 países de Latinoamérica que convocaron a sus embajadores hace 4 meses ya fueron Argentina y México. Entonces, entendemos que la postura de Argentina, a pesar de que intenten minimizarla, de alguna manera es suficientemente clara y contundente en el tema de Nicaragua. Gracias, Jaime. Pablo Gagliano, de Continental. ¿Qué tal? Muy buenos días. La pregunta tiene que ver con una cuestión más de tipo política. En las últimas horas habló el expresidente Mauricio Macri y dijo que el día lunes vamos a asistir o vamos a tener un colapso del kirchnerismo. La pregunta es, ¿qué es lo que opina el gobierno y usted acerca de esta declaración? Y por otra parte, en el caso de tener un resultado hostil para el oficialismo, si el presidente está evaluando hacer otro cambio de gabinete o quizás cambiar 1 o 2 ministros. Gracias. El gobierno no comenta declaraciones del expresidente. Sí nos preocupa cuando el expresidente dice que tomó una deuda en 5 minutos y la volvería a tomar y que lo hizo para financiar a sus amigos en determinados bancos o para, como agregó ayer, la transición. Estamos negociando una enorme deuda que compromete a varias generaciones de argentinos, una deuda criminal que ha sido tomada por el expresidente Mauricio Macri, como él mismo dice, para beneficio de algunos bancos amigos o para manejar su transición hacia su segundo gobierno. En cuanto a sus declaraciones políticas, son sus declaraciones políticas y no vamos a comentarlas. Las elecciones terminan cuando se cuenta el último voto, así que después que se cuente el último voto vamos a comentar sobre los resultados del domingo. Muchas gracias. Pablo, eras vos. Lucas González de Telam y después Juan Pablo Peralta de FM Concierto. Portavoz. Lucas, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo está? Le quería consultar por la reunión que le había consultado previamente el colega. La reunión está con los empresarios que usted dijo que son habituales y esto es así. Quería hacerle una pregunta un poquitito más amplia, referida también a expresiones del expresidente Macri, diciendo que el gobierno se tenía que sentar con el Fondo Monetario Internacional y adoptar las políticas que el fondo les dijera. Hace unos días el designado embajador de Estados Unidos se refirió a la economía argentina como algo que no funcionaba y medios internacionales se han referido en columnas editoriales en el mismo sentido. Quería preguntarle si en esta reunión con empresarios internacionales, representantes de firmas internacionales, los empresarios se expresaron en un tono parecido, si usted nos podía hacer un comentario de eso, y en todo caso, si nos puede recrear cuáles fueron las respuestas del presidente en esa reunión. Muchas gracias. Muchas gracias. Las reuniones, aunque sean entre el presidente y los empresarios, se llevan en el ámbito en el que se llevan adelante y no somos comentaristas de reuniones que sucedieron. Los empresarios argentinos y los empresarios de las multinacionales que están en la Argentina me parece que demuestran con los hechos lo que piensan de la política económica de este gobierno. Crecen las inversiones, crece la actividad industrial. Venimos de una gira por Europa donde anunciamos la inversión más grande, histórica de la Argentina en cuanto al hidrógeno verde. Acaba de anunciarse la reanudación de una inversión en litio en Salta, que también es importantísima. Los empresarios de los laboratorios estuvieron ayer aquí acordando con el gobierno y transmitiendo la vocación. El presidente de una de las cámaras dijo, por ejemplo, y a mí me pareció que tenían que ser solidarios y que estaban dispuestos a apoyar el rumbo del gobierno para que, obviamente, los argentinos y las argentinas puedan acceder a los medicamentos. Medicamentos que, por ejemplo, hoy les recuerdo que en el caso de una promesa electoral del presidente, que fueron los medicamentos gratis, en PAMI hoy el 70% de los medicamentos a los que tienen que acceder los jubilados y las jubiladas son gratis, digamos, ¿no? Esos son cosas que cuando nosotros hablamos con los empresarios, hablamos de esas cosas, de las inversiones, de cómo cuidar los precios, de cómo avanzar para que la economía mejore, y sentimos en ese sentido que las inversiones están llegando, la economía se está reactivando y los empresarios son parte de esta Argentina en la cual queremos vivir todos y crecer de la mejor manera posible. Juan Pablo Peralta, FM Concierto. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo le va, Gabriela? Le iba a hacer una pregunta con respecto al acto, pero antes quería hacer una salvedad. Si haces solo la pregunta, cumplimos con el acuerdo de las preguntas, pero lo que vos quieras. Es lo mismo. Le quería hacer una salvedad. La semana pasada todos los periodistas repudiamos la actitud del expresidente Macri, que tiró un micrófono de un colega nuestro, Nicolás Munafó. Yo le quería hacer un pedido personal inclusive.
aquí en Casa Rosada estamos teniendo ciertas intimidaciones para trabajar a la hora de hacer preguntas. No podemos dejar pasar, lamentablemente, esto. Intimidaciones que provienen del sector de la Subsecretaría de Presidencia de la Nación, con colegas, yo soy uno de ellos, con la suspensión de acreditaciones y acreditaciones. La pongo al tanto para que usted tome cuenta del asunto. Le agradezco mucho, mi oficina está abierta para que vengas a hablar del tema cuando quieras. Le agradezco, pero si no lo digo públicamente, no se atiende el reclamo. Y le quería hacer una pregunta sobre el acto de hoy. El presidente llega a una circunstancia que parece en parte un poco solitaria con respecto a lo que es la conformación del Frente de Todos. Uno está Juan Mansur, que fue a atender sus cuestiones en la provincia de Tucumán. La vicepresidenta, a usted le pido si tiene algún dato de si hoy va a estar presente. ¿Cómo se lee esa situación desde el gobierno? La verdad es que esa situación no se lee desde el gobierno porque no se ve así desde el gobierno. El presidente es el presidente de todos los argentinos. Hoy va a estar cerrando la campaña electoral. La vicepresidenta va a concurrir o no de acuerdo a lo que diga su situación médica. Todos sabemos que tuvo una operación de la que se está recuperando muy favorablemente. Y la verdad es que una campaña electoral que se ha llevado adelante como se ha llevado adelante, con contacto con los vecinos, hablando, escuchando, lo que sentimos que pasó desde las PASO hasta ahora y que fue esta etapa de la campaña, es que nos nutrimos mutuamente, ¿no? Muchísimo de ese contacto permanente. Ayer el presidente estuvo en Lomas de Zamora, anteayer había estado en San Martín, digo, todos los días ha estado recorriendo con los intendentes, con los gobernadores, visitando, y las cierres de campaña van a ser en muchos casos provinciales, porque es una elección que es una elección de medio término, por lo tanto no hay un candidato presidencial, hay candidatos a senadores, senadoras, diputados, diputadas de cada una de las provincias, y los cierres más fuertes, como está haciendo también la fuerza de oposición, van a ser en cada uno de los distritos. El presidente va a estar hoy a la tarde en el cierre que se va a llevar adelante en Merlo. Acabo de responderle que la vicepresidenta va a estar o no de acuerdo a las indicaciones médicas. Patrick Gillespie, de Bloomberg, y luego Ignacio Ortelli, de Clarín. Buen día. Patrick, hola, buenos días. Buen día. Quisiera preguntar para el gobierno, ¿qué sería una elección exitosa o qué es la meta del gobierno en estas elecciones? Si sea mantener la mayoría en el Senado, mantener la primera minoría en diputados o alguna otra meta para el gobierno en estas elecciones. La primera elección exitosa para el gobierno es una elección que se lleve a cabo adelante, armónicamente, transparente, democráticamente y con la mayor concurrencia posible de los ciudadanos y de las ciudadanas a las urnas. Nos parece que el acto democrático de elegir y de ir a elegir, estamos cumpliendo ahora un nuevo aniversario del voto femenino, de los 70 años del voto femenino. Hace solo 70 años en este país las mujeres no solo no podían votar, sino que tampoco podían ser elegidas, ¿no? Entonces, cada elección nueva nos renueva nuestro compromiso con la democracia y con la participación ciudadana. El gobierno espera que este domingo sea una gran jornada electoral y con los resultados a la vista, el lunes seguir trabajando en la mayor cantidad de consensos posibles, con la mayor cantidad de acuerdos posibles, como hemos venido haciendo hasta ahora, para que el Parlamento pueda sacar las leyes que son beneficiosas para los argentinos y las argentinas y para que todos podamos seguir avanzando en la recuperación del país. Muchas gracias, Jaime. Patrick. Ignacio. Buen día, ministra, ¿cómo le va? ¿Dónde Acá. estás? Ahí. Acá. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Le quiero consultar, usted hacía referencia a que la inseguridad había subido en la Ciudad de Buenos Aires y había bajado en la provincia. Le quiero consultar de dónde surgen esos datos, si puede dar más detalles a qué número se refiere, mejor dicho. Y a partir de lo que ocurrió en Ramos, volvió el tema a debate de la imputabilidad. Le quería consultar si el gobierno analiza enviar un proyecto, una reforma para bajar la edad de imputabilidad, para atender ese tipo de situaciones de chicos menores de 16 años que cometen delitos graves. Muchas gracias. Gracias, Ignacio, por la pregunta. Los índices son los índices que conocemos todos, que ustedes mismos tienen acceso, que publican en los medios, que son índices y que son estadísticas. Y cuando hablamos de inseguridad para una familia, hablamos de otra cosa, de lo que le pasa a esa familia y de lo que esa familia siente que le puede pasar, digamos, ¿no? Con lo cual, para nosotros los índices son importantes porque es parte del trabajo científico que hay que hacer con respecto a cómo se va a trabajar sobre el tema, dónde hay que profundizarlo, dónde hay que modificarlo, pero nos parece que no representan lo que de verdad siente la gente y que la gente lo que
reciente es que hay que resolverle la situación de inseguridad porque esa es su mayor preocupación. Digo, nosotros sabemos, entendemos, comprendemos perfectamente que las mayores preocupaciones hoy de los argentinos y las argentinas es la cuestión de los precios y la cuestión de la inseguridad, y en ambos temas estamos trabajando con mucho compromiso. Con respecto a la edad de imputabilidad, primero quiero corregir al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. No es cierto que sean inimputables a los 16 años, como dijo hace 2 días, debería leer la ley penal juvenil. Tienen un tratamiento especial, no van a las cárceles comunes, pero obviamente son imputables y de hecho hay 5.000 jóvenes entre 16 y 18 años llevando adelante procesos penales y son imputables, no hay ninguna duda. Sí, por supuesto, tenemos una ley penal juvenil viejísima, de la época de la dictadura, y han fracasado diversos intentos por modificar la ley penal juvenil. Tenemos que insistir en modificarla porque esa ley no solo no sirve para resolver los casos actuales, sino que en muchos casos es injusta, es inequitativa y lo que hace es dejar que no haya un sistema penal que todo el mundo sepa qué es y cómo y de qué manera hay que manejarse en ese tipo de situaciones. Entonces, vamos a seguir trabajando para la reforma de la ley penal juvenil que contemple, entre otras cosas, que los lugares de detención trabajen para la reinserción y revinculación, además del castigo, tal como dice nuestra Constitución, de los jóvenes que por diferentes situaciones llegan a cometer acciones de delito que obviamente constituyen tragedias para muchos argentinos. Gracias, Ignacio. Martín Fernández, de AM110, y va a cerrar esta ronda Marcelo de Leo, de La Red. ¿Qué tal, Gabriela? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo le va? Bien. Buen día. Quería consultarle al principio de su alocución, usted dijo que el resultado de la elección va a depender del convencimiento que hayan tenido cada uno de los candidatos a lo largo de lo que fue la campaña. Quiero preguntarle si usted considera que luego de los resultados de las PASO esto puede llegar a modificarse, el traspié que sufrió el Frente de Todos, y preguntarle también su visión política acerca de cuál cree que fue el punto débil de la gestión del Frente de Todos, del Gobierno Nacional y del presidente Alberto Fernández en estos 2 años de gestión para haber recibido el traspié que recibieron en septiembre pasado. A 2 días de la próxima elección, hablar de la elección de septiembre pasado es un poco antiguo, digamos. Veamos qué sucede este domingo. De todas maneras, lo que sí entendemos con respecto a la primera parte de su pregunta es que escuchamos lo que sucedió en las urnas en septiembre pasado y todas las medidas que se han tomado durante estos 2 meses, que han sido muchísimas, que se las hemos ido contando a ustedes y que tienen impacto real en la vida de los argentinos y de las argentinas, y les puedo nombrar desde el pase, el programa Registradas, el pase, la ANSES, que han decidido que se pueden jubilar aquellas amas de casa que no tenían los aportes suficientes pero que habían realizado tareas de cuidado, el monotributo gratis por los próximos 2 años para aquellos que quieran pasar al empleo formal, el pase de la economía social al empleo registrado, las inversiones que se están anunciando, las medidas de reactivación que se están anunciando, la revinculación de los jóvenes, chicos y chicas a la escuela, la apertura de turismo, la apertura de las fronteras, y no olvidemos en el medio de todo esto que somos uno de los países con mayor nivel de vacunación y que eso es lo que nos permite hoy estar con cautela y con cuidados, pero transitando esta etapa un poco más tranquilos que algunos países de Europa que están viendo algún tipo de rebrotes, y que la Argentina, por el enorme esfuerzo de este gobierno y de su Ministerio de Salud, pero también, y esto hay que decirlo, por el enorme compromiso que tienen los argentinos y las argentinas históricamente con cumplir con los calendarios de vacunación, con lo cual en la Argentina la gente ha ido a vacunarse, como no ha pasado en otros países del mundo, y eso nos permite que hoy tengamos unos niveles más altos de vacunación del mundo y estar afrontando esta nueva etapa con cierta tranquilidad, nada más que eso, digamos, porque hay que seguir estando atentos a todo lo que pueda suceder. Entendemos que todo lo que sucedió desde las PASO hasta ahora, desde escuchar, el presidente mismo ha dicho que en algunos de esos encuentros que ha tenido con las familias argentinas, con las madres argentinas, ha tomado real conciencia de lo que significó, sobre todo para las mujeres, sobre todo para las madres argentinas, los 2 años de pandemia, ¿no? En las cuales aislarse significaba perder su trabajo, tener que aprender materias que no sabía hasta ese momento para
poder acompañar a su hijo en la escolaridad, son las que mayor tienen trabajos informales, con lo cual son las que más han perdido el trabajo durante este tema, y además claramente todo lo que significa en impacto en salud mental y en impacto emocional la pandemia mundial, que fue casi una situación de guerra contra un virus del mundo, y también para cada una de las familias, el aislamiento, la pérdida de su trabajo, la pérdida de su ingreso. Así que entendemos que las medidas tomadas desde las PASO hasta ahora han sido bien recibidas por los ciudadanos y las ciudadanas, y llegamos al domingo con la tranquilidad de estar trabajando muchísimo y sabiendo que falta un montón y que a partir del lunes sigue el trabajo. La elección de medio término es una etapa, un punto en el medio de un gobierno, no es un punto ni de llegada ni de partida, es un punto más en un gobierno que gestiona todos los días para mejorar la vida de los argentinos. Muchas gracias. Marcelo de Leo, de la Red. Hola, Marcelo. Buenos días. Voy a retomar la pregunta del colega, porque es tan antigua las PASO que usted no estaba aquí y no estábamos nosotros en la conferencia de prensa tampoco. Pero bueno, esa es una de las cosas buenas que están pasando. Eso lo dice usted y ratifico que es bueno que haya conferencia de prensa, eso sí. Pero que también hubo un cambio de ministro de Seguridad, por ejemplo, entre los ministros que hubo. Digo, en este sentido, y a pocas horas de una elección donde no encuentro a ningún funcionario que se golpee el pecho diciendo revertimos los resultados este domingo. ¿En qué se equivocó el gobierno? Sobre todo en temas que son muy sensibles, por lo menos en la clase media, digo, seguridad y poder adquisitivo. ¿Cuál es la autocrítica del gobierno? Es muy difícil a todos los gobiernos hacer una autocrítica, pero ¿cuál es la autocrítica? ¿En qué se equivocó para llegar a esta situación? No me queda muy claro a qué situación es la que usted se refiere que hemos llegado. Nosotros sabemos, somos absolutamente conscientes, acabo de decirlo, que las dos mayores preocupaciones de la ciudadanía tienen que ver con la inflación y con la seguridad. Hemos trabajado mucho para controlar la inflación, bajar los precios. Tenemos una baja de 7% ya en los precios a partir de la implementación del acuerdo de precios. Queremos que más empresas se sigan sumando al acuerdo de precios. Todos los fantasmas que se agitaron sobre el desabastecimiento no sucedieron, está funcionando bien, los supermercados están comprometidos y están trabajando para que las familias argentinas puedan adquirir sus productos con previsibilidad. La inflación es multicausal, no es la única medida que estamos tomando, está trabajando el Ministerio de Economía en otra cantidad de medidas que tienen que ver con de qué manera terminar de controlar la inflación, llevar seguridad y cuidar el bolsillo y la comida en la mesa de los argentinos. Lo mismo en la cuestión de los medicamentos, que es el otro gran gasto que llevan adelante las familias. Entendemos que estas son las dos grandes preocupaciones, pero no las únicas. La educación es una preocupación, la salud es una preocupación y estamos trabajando en todas esas medidas. No somos un gobierno que se golpee el pecho 2 días antes de las elecciones, sino que espera que se cuenten los votos y que esté el resultado electoral el domingo a la noche y seguir trabajando el lunes a la mañana para llevar adelante todo lo que todavía tenemos que llevar. Estamos haciendo un montón, sabemos que falta un montón y en ese camino estamos. Muchas gracias.